Buenas noches, soy Teobaldo Argüello Arzamendia, profesor de comunicación oral y escrita guaraní. Por la circunstancia de la epidemia no podemos estar juntos, pero vamos a interactuar a través de este medio por el momento. Luego los haremos a través de la plataforma de la facultad. Hoy comenzaremos el desarrollo de nuestro programa de estudios. Lo haremos la primera unidad sobre el valor de la lengua guaraní como cohesión social. La lengua guaraní es el instrumento genuino de la comunicación de casi todos los habitantes del Paraguay. Es un elemento de cohesión de nuestro pueblo. El guaraní como forma de comunicación oral y escrita. Una de las consideraciones más resaltantes a la hora de hablar de la cultura guaraní es que pensamos que se trata exclusivamente de una cultura oral. Originalmente fue una cultura oral, pero a partir de la colonización eso cambió y en la actualidad el avañé, como cualquier otra lengua moderna, pasó a ser una lengua escrita. La importancia de la lengua guaraní. Sin lugar a duda, actualmente muchas personas leen y escriben en guaraní. El guaraní no es una lengua primitiva, sino que es un idioma moderno, vivo e interesante como cualquier otro utilizado hoy. El guaraní paraguayo y el guaraní indígena. El guaraní paraguayo es considerado el único idioma americano que ha alcanzado el privilegio de ser lengua oficial de un estado soberano. El guaraní paraguayo o guaraní criollo es el principal idioma de todos los guaraníes y el más hablado. También es mencionado como guaraní moderno o guaraní coloquial paraguayo. Es utilizado principalmente por el 90% de la población del Paraguay, de los cuales muchos de ellos son mestizos o criollos, es decir, no aborígenes. Este país es una de las pocas naciones casi completamente bilingües en el mundo, ya que muchos hablantes del guaraní también utilizan el idioma español. Breve reseña de la lengua guaraní. La situación lingüística de Paraguay, país ubicado en el centro de América del Sur, en él se aborda la compleja realidad lingüística de la nación guaraní. Debido a factores históricos, el guaraní sobrevivió y se impuso como la lengua única en el país. La escritura en guaraní nació durante la colonia con los españoles, pero con el correr del tiempo fue perfeccionada por nosotros los paraguayos. Luego se incorporó a las instituciones de educación media y otro del nivel superior, hasta que finalmente, a partir de 1994, se incorporó a todos el sistema educativo nacional a través de la reforma educativa. Hoy un alto porcentaje de personas con menos de 50 años lee y escribe en avañé, cosa impensable hace apenas 100 años. En 1610 se instaló la imprenta de las misiones jesuíticas y con ellos se inició la escritura del guaraní. Sin embargo, el catecismo de Bolaños, traducido al guaraní, data de 1607. Además, el mariscal Francisco Solano López, a principios de la guerra contra la Triple Alianza, convocó en Paso Pocú a varios guaraniólogos como Natalicio de María Talavera y Luis Caminos para confeccionar un alfabeto con el cual se publicaron los famosos periódicos de trinchera Cabichuí, Cacique Lambaré, La Estrella y El Centinela. La ley 4251/10 Ñengüera Arejeguá
Paraguay Huerecó Ley 4251/10, Ñenguera Rejewa, Coba Mojenñoy Paraguay, Ñenguera, Samb Jujaja Guaraní Ñe Lirecua Pave, Tenondegua, Ocue 2011 Vive, Jamo con Jacatu 2012 Vive, Te Comboe Oñembocuata Va Teta, Tuixacuella Bebe Abei, Cuatia Arinte Yepe, Oñembojeco Guaraní a castellano. La Academia de Lengua Guaraní. Últimamente, en el año 2016, la Academia de la Lengua Guaraní aprobó el alfabeto guaraní de 33 letras. Es el abecedario con mayor uso, difusión y alcance del que tenemos evidencia. El Yopará. El Yopará, el idioma guaraní, es una lengua que hoy día no se habla como es debido. Se mezcla con el español, donde ya va surgiendo otro. Autores crean sus propios términos, siendo que no hay un diccionario de cómo utilizarlo. Es por ello que ya surge otra lengua, que es el Yopará. Porque si vamos a irnos por el fuerte y nativo idioma, nadie maneja bien tanto la escritura como él habla. Apreciados estudiantes, de esta forma estamos terminando la unidad número 1. Los concernientes a los materiales voy a vincular en la plataforma de la facultad. También le voy a enviar en el grupo de WhatsApp. Buenas noches.